¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, gracias Maxi. Está Maxi Pérez en controles, nosotros desde nuestro estudio, el doctor Rubén Flores de Arquevicio de su estudio. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Rubén. Buen día, Maximiliano. Buen día a toda nuestra querida audiencia. Muy bien, todo tranquilo. Después de la eliminación con Colombia, viendo cómo ese señor que ya va a pasar a la historia también, como aquel nicaragüense, bailaba y erraba el penal contra Argentina, ¿vio? Qué impresionante el golero argentino, realmente, ¿eh? Qué impresionante. ¿Vio cómo sonó las manos cuando ataja la pelota? ¡Pah! Aparte, Fue qué fuerte ese personalidad. tiro. Sí, sí, los miraba a los ojos y qué personalidad, ¿eh? La verdad que muy bien. Muslera se tiró muy bien también en el Se penal. tiró bien Muslera, sí, se tiró bien. Y bueno, no, y a veces no se da. Claro. Muslera ha atajado penales, ¿no? Ha sabido atajar penales claves, pero bueno, el fútbol tiene eso. Este muchacho se consagró en ese partido, creo. Bailá, bailá, ahora bailá. Totalmente, baila ahora. Y Messi en el medio campo, Qué jugador. gritándole también, ¿no? Sí, sí, le pegaron, ¿eh? ¿Cómo le pegaron? Y lo que pasa es que Este, uno no puede, ¿sabe cuál es el problema? ujú, Que es como circuló un video, ¿no? El karma es el karma, es decir, es un hecho ujú, que bueno está, que a nosotros nos anotó, tiró el ujú, penal de la misma manera, fuerte, ujú, a la izquierda del arquero. sí. Eso ya parece un comentario deportivo, ya es un programa deportivo. Se nota que Fuerte somos futboleros, no cabe duda. Está fuerte a la muy bueno, está izquierda bueno. del arquero, Sí, y a Muslera lo perforó, o sea, hizo el gol. sí, Pero el arquero ya el argentino ya había visto que podía tirar para ahí, se perfiló de esa manera. claro. ¿Y qué pasa? Digo, en definitiva, vamos al grano. Mm. Fue un tanto baboseo, vamos a hablar futbolísticamente. Sí, claro, claro. Vamos a hablar futbolísticamente, baboseó a Uruguay, baboseó a Argentina, en fin, etcétera, Mm. pero la pelota gira. Y el Sí. karma es el karma, y era evidentemente podía agarrar el penal, y así fue, y Quedó, sí. quedó pegado. Quedó pegado, sí, 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 un Pero, hecho deportivo, histórico, que muestra eso que usted dice. La pelota gira, la vida es circular en ese sentido, todo vuelve como un boomerang, y bueno, pasó eso, quedó ahí. No pendular. pudo bailar, no pudo bailar. No pudo bailar y después terminó llorando en el medio campo. Bailó, sí, claro, claro. Lo muestran llorando en el medio campo. Bueno, Sí. pobre, en ese Mm. sentido, yo no le deseo mal, No, por bueno, supuesto, por pero supuesto. digo, pero ubicate, hermano. Claro, Como lo claro, haces hoy, mañana lo errás. claro. Y lo hablábamos con mi hermano ayer, que también es muy futbolero, y me decía, más justo con los argentinos va a hacer eso. Yo creo que contra los argentinos ni contra los italianos se puede hacer eso porque no se van a quedar callados. Eso, Seguro. sáqueselo así de la duda, porque vio que Argentina es una selección con mucha personalidad, tiene mucha historia, y el argentino de por sí es muy extrovertido, vamos a hablar claro, es bullero, Claramente. es muy labiero, bueno, lo vimos en el golero, ¿no? Todo lo que les iba diciendo era prácticamente una perorata de insultos que los puso nerviosos. Bueno, vamos a lo nuestro, doctor. Vamos a la cancha. ¿Cómo la edad nos juega malas pasadas, ¿no? Yo recién hablé de la gripe española. La gripe española 1918, Primera Guerra Mundial. Yo creo que dije Segunda Guerra Mundial. Yo después me Primera. quedé cuando lo dije, ay, acá la estoy embarrando, me parece. Y sí, claro, claro, 1918. Un lapsus. Este, Se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 093-829-272. Pueden hacer las preguntas al doctor. Vamos a tratar un tema muy importante que es con motivo de lo que sucedió el otro día, doctor, que es el control que el Poder Legislativo tiene ante el Poder Ejecutivo y, y creo yo que este instrumento viene a cuento de lo que significa una república, después de las reformas bueno, modernas, de los estados modernos, cuando ya la humanidad cansada del despotismo monárquico, que tenía un poder discrecional sin control alguno, se plantea lo que los ingleses llaman el check and balance, ¿no? El control de los poderes como para que no exista desborde de poder. Ese es uno de los, digamos, de los argumentos claves. ¿Qué quiero decir con esto? Y cierro el comentario introductorio, que el derecho como ciencia es mucho más universal de lo que se piensa. Es una ciencia universal. Está universalizado en sus conceptos. No es casualidad que todos los estados republicanos tengan un control de poderes, división de poderes, tres poderes, que el poder judicial sea
autónomo y eminentemente técnico, y que el Poder Legislativo pueda llevar un control del Ejecutivo y de otros organismos del Estado y también de prestadores de servicios públicos y de funcionarios públicos. Y en este sentido tenemos nosotros, de acuerdo a nuestra Constitución, ese instrumento según los artículos 118 y 119, entre otros, ¿no? Es así, evidentemente la Constitución nace, como usted dijo muy bien, si bien se puede rastrear anteriormente Ujú, conceptos cercanos a la Constitución ujú, actual, ujú, nace precisamente cuando los estados ya consolidados, luego el feudalismo, ujú. unificados, Sí, sí, es cierto. observan, claro, unificados, observan que hay que controlar de alguna manera al Poder Ejecutivo, especialmente en Inglaterra, Sí, después de la revolución de Cromwell, en fin, etc. exacto, exacto. Dejemos las Sí, sí. intelectualidades que no vienen al caso. No, pero Este, es bueno pe- el marco histórico. Sí, 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 pero surge por allá por 1600 y sí, tanto. sí. Y ahí comienza lo que se llama el llamado a sala, el pedido de datos, informes, etc. Ujú, Pero lo más importante de todo esto, la idea central que yo quiero ya plantear es que la Constitución establece también un término que hemos hablado continuamente en esta columna, que es el ujú. equilibrio. El Claro. equilibrio de poderes. O sea, los poderes tienen que estar equilibrados. No Mm, puede haber un poder que esté sobre otro. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, estaríamos en una dictadura. claro, Es claro. claro, en la dictadura pasada, ¿qué había? Había un poder ejecutivo fuerte, Ujú. no elegido por el pueblo, por supuesto. Por supuesto. Por Además es. supuesto que no era elegido por el pueblo, pero además era un poder ejecutivo preponderante. Mm, Entonces, se hacía lo que decía el poder. El sí, Consejo de Estado que existía en ese momento prácticamente tenía la mano enyesada. Los claro. legisladores tenían la mano enyesada y votaban lo que el Poder Ejecutivo quería. Ujú, Entonces, hoy tenemos un equilibrio de poderes. Por eso, un equilibrio de poderes a nuestra manera, es decir, en otros países se establece de otra forma. ujú, Pero en general, en los países latinoamericanos se establece de esta manera. ujú, Y es importante tener en cuenta esto, porque cuando se hablan de determinadas reformas constitucionales, y se quieren dar, por ejemplo, determinados poderes al Tribunal de Cuentas, yo no estoy en contra de que el Tribunal de Cuentas tenga un mayor poder en lo que tiene que ver cuando observa los gastos, ahí pero está. no puede tener tal poder Mm. que obstaculice el ejercicio de la tarea principal y se convierta en un superpoder, porque si no gobierna el Tribunal de Cuentas. Seguro, sí, se transforma en un sensor, ¿no? Totalmente. Lo Claro. mismo sucede con el Poder Legislativo. Si el Poder Mm, Legislativo tranca, por ejemplo, con el ejercicio de los mm, poderes que vamos a ver hoy, tranca el desarrollo de los cometidos del Poder Ejecutivo, sería una dictadura del Poder Legislativo. claro, Entonces, la claro. Constitución establece un equilibrio de poderes, Ujú, ¿sí? Mediante la asignación de determinadas competencias, tareas, exacto. tareas y determinados autocontroles, porque el Poder Ujú, Ejecutivo, hoy vamos a ver los controles del Poder Legislativo, ujú, a colación de lo que sucedió con el llamado a sala del ujú, otro día. Eh, pero el Poder Ejecutivo también controla el Poder Legislativo de alguna manera, por ejemplo, ujú, mediante el veto. claro. Sí, que puede ser un veto Eh, total o parcial, ¿no? claro, que Eh, puede ser total o parcial. ujú. Entonces, por ejemplo, es una forma de control. Sí, sí. De alguna manera es una forma de control. Y es Y una para forma hablar de también control, de para hablar de colegislación. control, ¿eh? Es una forma de colegislación también, ¿no? Claro, De es ahí una que. colegislación, pero es una forma de control también. Sí, sí. Y vamos a hablar claro, digo, el control, ¿qué es el control? Cuando hablamos jurídicamente. Pero además es una cosa que lo vivimos continuamente en los hechos, en la Mm, vida diaria, cuando controlamos a nuestros hijos. claro, Pero lo vamos a hablar jurídicamente. sí. Hay que hacer, cuando hice esta traslación al control de los hijos, Mm, hay que hacer determinados ajustes. mm, ¿Qué significa controlar? Significa observar la regularidad jurídica de mm, la tarea realizada por el órgano controlado. Es decir, perfecto. el otro día, por ejemplo, Mm, el interpelante lo que
según su parecer, ejerció fue una especie de control de los interpelados si se habían ajustado a las normas jurídicas. Tiene la norma jurídica, bueno, cumplió con la norma jurídica. Y a la vez, eso es un control de legalidad, control de la norma jurídica. Y a veces se controlan elementos de conveniencia, o se habla de elementos de conveniencia u oportunidad. Por ejemplo, ¿fue correcta la agenda en la vacunación? Es decir, eso es oportunidad. Exacto. Eso es oportunidad. Hoy, por ejemplo, se estaba hablando de una tercera dosis del coronavirus. Parece que se va a dar una tercera dosis Pfizer a los que fuimos vacunados con Sinovac. Eso fue lo que Por la variante que hay, esta Delta, sí. Sí, la Delta, y además hay una variante, supuestamente, creo que hay una variante californiana hace tiempo, además, sí. que la llaman Gamma. Sí. Hay otra variante más. Se va a agotar el alfabeto griego, me parece. Sí, porque va a seguir mutando, es normal. Sí, va a seguir. Sí. Es normal. El tema es aunque hay cuánto variantes, venimos atrás. Sí, el tema es cuánto venimos atrás. Sí. Pero es cierto eso que dice, doctor, ese motivo de la interpelación ha sido un motivo de oportunidad o de, digamos, análisis de estrategias, ¿no? También, claro, claramente. Más que nada fue eso, sin duda. Sí. Entonces, aquí, para ingresar en el tema del control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo, existen especialmente 3 institutos. El pedido de datos e informes, que es el artículo 118, el llamado a sala, o denominado popularmente interpelación. La Constitución no usa la expresión interpelación, sino llamado a sala. Es claro, lo llaman al Parlamento, que fue lo que hicieron los ministros. Claro. Fueron al Parlamento. Estos ministros, los anteriores y los que vendrán, van al Parlamento. Es un llamado a sala. Y el otro, que también existe en nuestra Constitución, es la censura parlamentaria, que está establecida en los artículos 147 y 148. Esos artículos, ¿sabe lo que me costó en un examen a mí? Impresionante. Sí, porque tiene una serie de mayorías y todo un trámite bastante, empezar cómo empieza, cómo se desarrolla, si el Poder Ejecutivo observa, si no observa. Exacto. Y se confunde uno con el otro, además. Se prestan a cierta confusión. Claro. Pero volviendo a esto, doctor, entonces, el llamado a sala es una forma de control que tiene el Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo, ante cualquiera de los integrantes del Poder Ejecutivo, un ministro, por ejemplo, como pasó el otro día, la ministra, o cualquier órgano del Estado, ¿no? Cualquier otro tipo de empresa del Estado. Y tiene que ver con un motivo legal, es decir, si esa administración se ajusta a la ley, a lo que la ley establece, ahí, como usted dice, hay un motivo de control legal, de observación de la aplicación de la ley, y también hay motivos de oportunidad o de análisis de estrategias posibles, como fue el caso ante el ministro de Salud Pública, ¿no? Con lo de las muertes evitables. Olesker llegó a hablar de un techo de que se podía haber evitado un 50%. Bueno, simplemente argumentaciones contrafácticas que hacen más bien a una visión de estrategias sanitarias, una cosa así, ¿no? Pero desde el punto de vista de la interpelación, entonces, ¿es eso? ¿O hay llamado a sala o un pedido de informes? ¿Qué diferencia hay entre esas dos cosas? Bueno, el pedido de datos e informes es el instituto que está establecido en el artículo 118. En ese sentido, todo legislador tiene la posibilidad de pedir datos e informes respecto a determinado tema puntual. Para fiscalizar, tiene 2 motivos. La fiscalización puede ser uno de los motivos, o el otro motivo es legislar. Entonces, el pedido de datos e informes lo realiza el legislador correspondiente por sí, lo presenta ante el presidente de la Cámara respectiva, y consiste en una serie de preguntas también. Respecto, por ejemplo, a la situación en un hospital, qué situación existe en la ejecución de una obra,
etcétera. recursos económicos destinados a determinados hospitales, cuáles fueron los motivos. Por eh, ejemplo, por eh, ejemplo, ujú. cantidad de vacunados, se Sí, me ocurre, sí, estoy sí, sí, sí. pensando nada más. Que de eso no Entonces, vimos nada, ¿no? Porque yo pensé que en esta interpelación de pronto se le podía plantear al gobierno, ¿y por qué se negoció con estas vacunas y no con otras? Por ejemplo, ¿no? Cosas más puntuales. Fueron, por lo que yo vi, muy claro, genéricas. claro, claro. Mm. Eh, Evidentemente, más allá de esta interpelación, salgamos de esta interpelación, Sí, salgamos, porque lo tomamos como ejemplo para que la audiencia, eh, desde nuestro modesto punto de vista, tenga claramente establecida la distancia, la diferencia, mm, entre el pedido de datos e informes, llamado a sala y censura parlamentaria. bien. Entonces, volviendo al pedido de datos e informes, el legislador lo hace por sí, solo por sí, Mm, con fines de fiscalización o para mejor legislar. ujú. Lo presenta ante el presidente de la Cámara y, de conformidad a la ley 17.613, los solicitados, es decir, la persona a la cual se le solicitó el informe, Mm, el órgano más que la persona, digo, el órgano, mm, el ministro de Transporte, exacto. tiene en principio 45 días para responder, que pueden ser prorrogados por otros 30. Si no lo hace en ese plazo, la Cámara lo puede hacer, el pedido de datos e informes, Mm, eh, lo puede hacer por sí, es decir, como que lo hiciera realmente ella. ahí está. Como Eh, si, como si lo hiciera de oficio, digamos. claro, mire, leo la Constitución. Mm, Si el solicitado, a quien se le pide el informe, no facilitare los informes dentro del plazo que fijará la ley, que acabo de decir, sí, el legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a que pertenezca, por intermedio de la Cámara a la que pertenezca, estándose a lo que está resuelto. bien. Ya es un paso mayor porque no se cumple con el pedido de datos e informes. Prevé Entonces, muy bien acá la Constitución, doctor, discúlpeme que lo no, al interrumpa, contrario. prevé muy bien que se allane a este pedido de informes la persona, el órgano, digamos, que representa al órgano, ministro de Transporte, como usted dijo, cualquier ministro, pero también prevé la hipótesis de que no se allanare a este pedido de informes y ahí entonces, por motu propio, como de oficio, digamos, puede hacerlo la propia Cámara. Exacto. Veo acá que tiene que contar con la aprobación del presidente de la Cámara, ¿no? En realidad dice, si ésta no facilitare los informes, Mm, el legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a la que pertenezca, estándose a lo que está resuelto. claro, O por eso. sea, está hablando de la Cámara, Ujú, está hablando de la Cámara. Eh, Evidentemente es un hecho mayor, se avanza mayormente. ujú, Y acá vamos siempre en forma gradual, por eso empezamos, inclusive la Constitución comienza de esta manera. ujú, Comienza por el pedido de datos e informes. claro. Y un legislador solicita informes. Estos no son brindados. Luego la Cámara solicita los informes. Estos tampoco son brindados. Se los llama comisión, ¿sí? A la comisión Sí, respectiva, sí, sí, a la comisión ¿sí? que trata el tema. En régimen de comisión, por ejemplo, comisión de presupuesto, ¿sí? Mm, de cada una de las cámaras. ujú, Eh, Luego de ello, se iría claro, al llamado a sala, a la interpelación. claro. Es decir, estamos siendo graduales. Luego viene la interpelación o llamado a sala, para ser más preciso. Ujú, El llamado a sala es, decimos nosotros, un derecho de la minoría. ¿Por qué? Y está muy bien establecido, ujú, porque si no la mayoría te podría obstaculizar el llamado a sala. claro, Hoy hay un gobierno de un color, mañana puede haber de otro, como lo ujú, hubo anteriormente. ujú, La Constitución en ese sentido es sabia y establece que la Cámara puede hacer venir a los ministros de Estado por 1/3
de sus componentes. Exacto. Un Exacto. tercio del total de sus componentes. Un tercio del total de sus componentes. 33 miembros en la Cámara de Representantes. 99. Sí, 33. O sea, Ah, 99 que daría la cifra 33, claro. 33 o 34. En Está fin. bien. Dice por Y es resolución de del un total. tercio. No dice por mayoría de un tercio. No dice por No. resolución de un tercio. Entonces allí también se lo hace venir a Sala con fines, dice la Constitución en el inciso primero de este artículo 119, Sí. con fines de inspección o fiscalización, dice, o con fines legislativos. Exacto. Y eso fue lo que aconteció el otro día. Claro. Es interesante destacar que el pedido de datos informe, el llamado a Sala no obliga a renunciar al ministro si existe una declaración en contrario. Bien. O sea, anteriormente a 1980 y tanto, los ministros, cuando obtenían en sentido amplio, obtenían un pronunciamiento negativo, renunciaban al ministerio. Si lo interpelaban y la Cámara decía, no nos satisface tu respuesta, los ministros renunciaban. A partir de 1980 y tanto, si no recuerdo mal, con la interpelación al ministro Manini Ríos. O sea, primera presidencia de Sanguinetti. Exacto, en ese momento. Sanguinetti dijo, bueno, si quieren desalojar, quieren expulsar al ministro. Sí, dejar vacante el ministerio. Dejarlo sin encargo, vayan por el procedimiento de censura. Y ahí estamos en el otro procedimiento de control, que es el 147 y el 148 de la Constitución. Claro. Que da para un programa. Da para un programa. Porque es largo el procedimiento. Claro, es largo. Sin entrar en demasiado detalle de 3/5, de 2/3, porque es bastante complicado, pero sí lo que interesa saber en el tema de la censura parlamentaria es que establece claramente una primacía del Poder Ejecutivo, porque exige mayorías especiales. Claro. Por eso nuestro país no es un sistema parlamentario, ni tampoco es un sistema semiparlamentario. Es un por híbrido. lo menos un semipresidencialismo. Sí. Por lo menos un semipresidencialismo. Sí. Entonces, aquí encontramos los tres institutos. El otro día, por ejemplo, hubo dos declaraciones con respecto a la actuación de los ministros. Yo tengo en este momento, por ejemplo, la declaración en mayoría. Y voy a leerla, pero por encima, es decir, rápidamente. Como ejemplo. Para que se observe qué se dice. Claro. En este caso fue la coalición, en otro momento puede ser otro partido político. La forma de realización podría cambiarse y haber sido negativa. Pero veamos, dice, Montevideo, 6 de junio de 2021. Visto la convocatoria de los ministros de Economía y Finanzas y de Salud Pública, los nombra, artículo 119 de la Constitución. Oídas las explicaciones brindadas en sala por los ministros, el Senado de la República, que fue donde se hizo la interpelación, declara que las explicaciones dadas por los ministros fulano y fulano han sido, o sea, la economista Arbeleche, no fue irrespetuoso, pero vamos a mencionarlo. No, es pedagógico más bien. Claro, no fue irrespetuoso, porque cuando dije fulano. La economista Arbeleche y el doctor Salinas, las explicaciones dadas por ellos han sido ampliamente satisfactorias. Evidentemente no tengo la declaración, si hubo, no recuerdo, declaración de la minoría, y decir que no fueron satisfactorias. Es su opinión. Públicamente dieron esa opinión, seguramente consta
Claro, es de el estilo. informe. Es de estilo que el interpelante y el partido interpelante Sí, diga que no. sí, claro. Es de estilo porque es el juego político. Más allá de que Sí. sean o no, esa es tu opinión. Y si no le quita validez y fundamento a la interpelación, Exacto. se impone. Te impone decirlo. Sí. Es tu decisión, Mm, le estoy hablando al oyente, es tu mm, decisión decir, este ministro es bueno, este ministro es malo, este mm, ministro actúa así, actúa así. Pero mm, desde el punto de vista institucional de las cámaras, mm, se actúa de esta manera. Entonces dice que las explicaciones dadas por los ministros, economista Arbelechi y doctor Salinas, han sido ampliamente satisfactorias, habiendo sido respondidas todas las preguntas. mm. ¿Por qué? Porque en la interpelación lo que se hace en definitiva es un cuestionario, Exacto, un interrogatorio, ¿no? Es un un cuestionario. interrogatorio, Claro, tal cosa, tal otra, tal otra. claro. Y hace una exposición. Ujú, Yo he intervenido en algunas interpelaciones, por ejemplo, en juntas departamentales, ujú, en el interior, se hace una exposición claro. eh, y luego el interpelante presenta una serie de preguntas, a las cuales el interpelado, el ministro en este caso, expone y responde. Claro. Continúa. Se resalta la calidad de la información brindada al Senado, quedando de manifiesto una vez más la planificación, cobertura, etcétera, respecto a la pandemia. El Senado también resalta y agradece nuevamente el compromiso y entrega que han tenido y tienen la inmensa mayoría del personal de la salud. Claro. Compromiso y entrega, resalta el compromiso y Sí. entrega del personal de la salud. Alguna frase más, muy breve, y termina. Es una carilla, menos de una carilla, estoy viendo Ujú, 1, 2, 3, 4, 5 párrafos en definitiva, y luego ujú, siguen todas las firmas de claro. los que precisamente apoyan esta solicitud. Sí, sí. Sí, declara la Entonces, aprobación. es Declara la clara la... aprobación del comportamiento en esa interpelación incluso, ¿no? No solo de la gestión, sino de cómo se comportaron los ministros en cuanto a la documentación brindada, porque habla de la calidad de los informes, de la exposición. Claro, que respondieron correctamente y que dieron Claro, toda la información claro, solicitada. claro. Que Sí, para sí, que el sí. oyente lo entienda, doctores, y cuando hablan de calidad de los informes es que responden a la información solicitada de acuerdo a la documentación ajustada a la ley también, ¿no? De Claro, acuerdo. claramente. Es eso. Claramente. Esta Ujú, es una declaración típica ujú, de respaldo en una claro. interpelación o llamado a sala. Sí, sí. Las otras podrán decir algo diferente, que no fueron satisfechas las Ujú, preguntas, etcétera, etcétera, y se hace una declaración de la misma claro, naturaleza. claro. Aquí entonces la diferencia entre pedido de datos de informes, llamado a sala o interpelación, y censura parlamentaria, Ujú, que tiene como consecuencia, de acuerdo a lo que veíamos que sucedió a partir del primer gobierno de Sanguinetti, puede tener como consecuencia, si se logran las mayorías, que caiga el ministro interpelado, ujú. pero tiene que haber una mayoría muy Importante. especial e Ujú, mayoría especial. inclusive si el Poder Ejecutivo mantiene el ministro, se puede Mm, llegar hasta la disolución de las cámaras ujú, para, para celebrar una elección de nuevos legisladores sí, que podrán mantener o no el voto de censura a ese ministro. exacto. Sí, habla creo que de tres cuartas partes y del total de los componentes. Exacto, exacto. Mm, Habla de 3/5, habla de 2/3. sí, sí, Que sí. primero se censura, luego de censurado el ministro, el Poder Ejecutivo puede mantener Mm, al ministro si no se llega a determinada cantidad. claro. Luego de ello, el Poder Legislativo puede insistir Ujú, y si el Poder Ejecutivo entiende el caso, va a la disolución de las cámaras. Allí también lo que está en juego, y esto es ujú, importante tenerlo claro, ujú, que desde nuestra opinión, no tengo duda, ujú. soy un abogado y soy un profesor de Derecho Sí, claro. Constitucional y Administrativo, prevalece lo jurídico sobre lo político. Es Ah, decir, claro. siempre prevalece lo jurídico, Sí, siempre debería prevalecer lo jurídico a lo político. sí. Pero, en el caso de la censura parlamentaria, es muy claro, en el caso de la censura parlamentaria especialmente, es muy claro que
se tratan de órganos políticos. Entonces, Sí, siempre hay que ver los movimientos políticos que puedan existir. exacto, Movimientos exacto. políticos significa las causas, consecuencias. Sí, sí, el principio de gobernabilidad, están parando también la gobernabilidad, por ejemplo, si no Claro, se provocaría una desestabilización del sistema político. Es incluso, esos dos artículos incluso podrían ser considerados, según algunos expertos, como parte del derecho político, lo que en otros claro, claro, países, ¿no? Ahí la Constitución legisla ya a nivel de un derecho político, por ejemplo. claro. En Doctor, quedó Argentina, claro en la exposición que la Constitución, nuestra Constitución de la República, es muy gradualista en esto, aplicando una vez más lo que tantas veces hablamos con usted, principio de razonabilidad, es muy gradualista, hay un llamado a sala, hay luego un pedido de informe, la interpelación, y finalmente un mecanismo de censura que es mucho más gravoso, si se quiere, más profundo, en cuanto al funcionamiento en sí del sistema político. Creo que ha quedado claro también que este mecanismo al cual se apeló hace 2 días es totalmente lícito, está dentro del marco constitucional, prevalece el derecho por encima de lo político, como usted dice. Si no fuera así, no estaríamos en un Estado de Derecho, eso lo opino yo. Estaríamos hablando solo en los papeles, eso se tiene que ver aplicado en los hechos. exacto. Y luego queda lo que corre por cuenta de cada quien, que es la evaluación política, como la que vimos que se viralizó de parte de la doctora Gabriela Bianchi. Ahí hay un claro ejemplo, más allá de la doctora Gabriela Bianchi, lo doy como un ejemplo Graciela, ilustrativo de lo que, Graciela, perdón, Graciela, todo bien. ¿vio? La edad, eso es la edad. Yo pensé lo mismo, pero me lo Sí. aplico también para mí, ¿eh? Sí, pero mire que es un gran recurso también, ¿eh? Decir la edad, yo lo justifico todo con la edad. De pronto, ¿no? No. Usted sabe que yo Claro. tenía un profesor, uno de los, nosotros empezamos como todos, Mm, empezamos desde jóvenes, yo empecé mm, como profesor, joven, mm. llevando la libreta. Usted fue, Seguro, sí, no alumno mío, pero fue alumno, entonces va el profesor, el joven, llevando la libreta al veterano, y sí, después, bueno, uno se vuelve el veterano. Es lo normal. claro, Como pollito, después terminas como gallo, válgame la claro, cosa. claro. Entonces tenía un profesor, muy querido profesor, Aníbal Cagnoni, Uh, que Aníbal Cagnoni, usted lo debe haber fue sentido. profesor mío, sí, sí. Claro, un excelente profesor. Una gran persona además, que siempre usaba una táctica que además se ha visto en la televisión, que no me acuerdo quién la hace, que se hacía el sordo, Ah, claro, el no te escuché. claro, Entonces, el no te escuché, que es una vieja táctica también como por ejemplo en los interrogatorios jurídicos, cuando estás apretado, decir, perdón, me repite la pregunta, claro, o no escuché lo que me dijo. Entonces claro. vos tenés un tiempo como para calibrar a ver Sí, sí, sí. para dónde Acomodar ahí. jugás. Si Claro, bajás la pelota al piso, vale, la expresión futbolísticamente, te da el tiempo de claro, bajar la pelota al piso y no claro, que te venga la pregunta de volea. claro. Porque además en los interrogatorios, y termino esta parte Mm, práctica, un buen interrogador lo que hace es, primero comienza hablando, está hablando de cosas intrascendentes, ujú, y de repente te cambia el ritmo claro. y te clava el puñal, o sea, va al centro. Sí, Clavaste sí, el puñal y sorprende con la va al pregunta. centro y te Claro, desestabiliza. claro, Entonces ahí lo que hay que hacer es tomarse un respiro y decir, perdón, no escuché la pregunta. claro, ahí está el ¿O hábil me la puede declarante. repetir? No la Sí, entiendo. sí, sí, sí. Es así, doctor. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy claro este tema y da para seguirlo, ¿no? Da para seguirlo, de pronto profundizar en el concepto de mecanismo de censura, también que ahí está el tema del presidencialismo que tiene nuestro país, la colegislación que hace el Poder Ejecutivo con el Claro. Legislativo, ese mecanismo de veto parcial y el veto total a un proyecto de ley, que tiene necesariamente que pasar por el Poder Ejecutivo, es revisado, incluso el Poder Ejecutivo también puede proponer y sería bueno preguntarle en qué casos, si es en todos los casos, o en qué materias puede proponer el Poder Ejecutivo. En todos los casos, pero especialmente, disculpe que le interrumpa, Mm, en todos los casos, pero especialmente, tiene iniciativa privativa en lo que tiene que ver con la economía. claro, claro, Por eso, el proyecto de presupuesto lo presenta el Poder Ejecutivo, los claro. aumentos los presenta el Poder Ejecutivo, porque tiene que haber un responsable de la política económica del país. Ujú. Y tiene que haber un responsable. Y ese responsable es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, claro. Es así, recae la responsabilidad, como diría Gierke, el maestro Gierke, en el órgano, y en este caso el Poder Ejecutivo, el responsable de la conducción económica del país. Doctor, Exacto. muchísimas gracias. Seguimos con estos temas.
Gracias a usted, gracias a la audiencia, gracias a nuestro operador Maxi y a todos los operadores de las X30. Y bueno, nos estamos encontrando luego del sábado, donde observaremos el partido entre Brasil y Argentina, a ver qué sucede con Neymar, Messi y asociados. Partidazo. Vamos. Yo hincho por la Rayada. Yo tengo mis sentimientos también por allí. Sí, Sí, por sí. por una cuestión de origen. Sí, de origen, Familia, sí. familia. Sí. Parte de mi familia también. Y además hay un vínculo muy importante, muy hermoso entre Buenos Aires y Montevideo, y yo lo quiero mucho. Los Yo quiero también. mucho. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos en 7 días. Podría hasta hacer un programa. Mire, nos vemos en 7 días. Es otra forma, pero ya el nombre de En dónde estamos es un clásico, así que quédese tranquilo y sigamos pensando en dónde estamos. Gracias, Fuerte doctor. abrazo. Igualmente para usted. Que tenga Chao. buen día. El doctor Rubén Exactamente. Flores Dapkevicius, con nosotros, en grado 3 en Derecho Constitucional, abogado, asesor letrado de Cámara de Representantes, fue de Presidencia Sanguinetti, hablando con nosotros acerca de algo muy importante, el mecanismo de contralor del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo y a otros órganos también y funcionarios públicos. Quédate ahí, vamos a seguir conversando con ustedes porque tenemos que saber en otros temas también en dónde estamos.